Muy buenas noches para todos, sean ustedes bienvenidos a esta sesión de acompañamiento de Nueva Era Empresarial, acompañamiento a proyectos. Estamos hoy a 27 de octubre del año 2022 y entonces damos la bienvenida al doctor Álvaro Cifuentes para que nos ambiente sobre el tema de hoy. Muy buenas noches. Estamos finalizando el año 2022 y lo estamos cerrando con broche de oro. El pasado miércoles tuvimos la primera de dos sesiones relacionadas con cómo comerciar con los Estados Unidos y tuvimos una sesión muy valiosa relacionada con la cultura compradora de los norteamericanos. El próximo miércoles tenemos la segunda y última sesión relacionada con el tema en la que nos van a estar hablando de las posibilidades que tenemos nosotros con nuestras redes sociales para comerciar con los norteamericanos y logística. Eso el miércoles de la próxima semana. Y luego vendrán los últimos 3 miércoles de este año en los que tendremos un regalo maravilloso. Cómo sanar, cómo limpiar, cómo prepararnos para el año entrante. Esas sesiones estarán orientadas por el doctor Santiago Romero. La primera sesión será el día miércoles 9 de noviembre, sanación física. La segunda sesión, el día miércoles 16 de noviembre, sanación mental. Y la última sesión con la que terminaremos actividades de este año será el día miércoles 23 de noviembre, sanación emocional. Yo creo, Jorge Francisco, que tenemos que inventarnos algo para despedir el año el día miércoles 30 de noviembre. Entonces yo creo que vamos a ver qué hacemos, pero que lo celebramos, lo celebramos. Sí, El señora. día de hoy continuamos con nuestros viernes de acompañamiento a emprendedores, que son sesiones de consultoría casi que personalizadas. Entonces, Jorge Francisco, gracias por el regalo que nos estás dando y estamos listos para aprender lo que nos vas a enseñar, Jorge Francisco. Bueno, muchas gracias, doctor, por esta introducción. Hemos venido trabajando en las últimas sesiones algo que nos preocupa a todos mucho, y es el dinero. Entonces, miramos la parte contable, miramos algunos conceptos de contabilidad. Hoy tengo entonces dos elementos para que trabajemos. Uno es hablar sobre cómo llevar a cabo cómo hacer una contabilidad en un negocio como el nuestro. Y en segundo lugar, voy a leerles ayudarnos a leer una segunda parte de cómo superar las crisis y competir, cómo superar al competidor. Es una publicación que estamos haciendo en la internet. Entonces, comencemos con esta primera parte de la contabilidad. Permítame, entonces yo comparto el tema. Me he tomado el cuidado de hacer digamos, unas aproximaciones relativamente sencillas de cómo llevar la contabilidad siendo uno un emprendedor. La intención de aquí es retomar algunos conceptos que difícilmente llevamos a cabo porque se nos olvida, porque pues, aunque son tan terriblemente elementales, las olvidamos, ¿no es cierto? A veces lo que más nos asusta de la contabilidad no es que sea tan compleja ni nada de ese tipo de cosas, sino que lo vemos como algo muy complicado. Y lo que he querido yo hoy, el día de hoy, es tomar este artículo que habla de los 5 pasos fundamentales. Entonces vamos con el paso número 1. El paso número 1 es hacernos a un programa
de facturación. Y esto es muy importante. En el caso colombiano, ya hoy en día la legislación nos exige que en el momento de facturar lo tenemos que hacer por vía electrónica y esa facturación está previamente supervisada por la DIAN. En otros países se tienen otro tipo de aplicaciones, pero en todos los casos, lo más importante es que yo tenga, así sea una hoja de Excel, relativamente sencilla, en donde yo pueda llevar claramente las cuentas de cuánto he facturado. Acordémonos que cuando yo hablo de contabilidad, estoy hablando de los activos corrientes. ¿Y cómo no voy a tomar en cuenta lo que yo tengo en el banco, lo que me deben o lo que yo tengo que despachar? Entonces, llevar el control sobre los activos, los pasivos y el capital es lo más elemental del mundo. Pero de todo eso, lo más importante es la facturación. Entonces, yo quisiera aprovechar que está aquí el doctor Cifuentes, para que nos cuente cuáles son las exigencias de la DIAN colombiana para poder facturar, doctor Álvaro. En primer lugar, estar registrado en la DIAN como entidad comercial, como persona de comercio y tener al día el registro único tributario. Cuando la entidad está obligada a tener un revisor fiscal, tener el revisor fiscal, pero la mayor parte de las microempresas no tienen esa obligación, en cuyo caso debe ser un contador el que certifica la veracidad de esa contabilidad. Fundamentalmente eso y, por supuesto, tener una contabilidad al día. Pero fundamentalmente para facturar se requiere estar inscrito, tener la licencia para poder facturar, un número que nos concede la DIAN que nos permite emitir las facturas y finalmente estar al día en el pago de los impuestos para evitar posibles sanciones. Sí, hay una cosa muy importante de notar. Hay una gran diferencia entre lo que fue la facturación hasta el siglo XXI y lo que es la facturación a partir de la segunda década del siglo XXI. Repito, hasta el siglo XX la facturación normalmente era escrita. Entonces, las entidades que llevan el control de los ingresos para el gobierno, como la DIAN, nos exigían que teníamos que registrar las facturas y a uno le daban un número de facturas disponibles. Yo iba con mi talonario de facturas y me aprobaban del número tal al número tal. Y cada vez que yo facturaba, tenía que facturar dentro de esos números. Hoy en día, pues estamos básicamente metidos todos en la Internet y para los entes de control tributario es absolutamente pertinente el que yo tenga que establecer, tener un código que responde al registro único tributario y en ese código yo, todo lo que yo registre como facturación, pues se va a reflejar y eso le permite al gobierno llevar el control. Aprovechando la presencia aquí de alguien que está en los Estados Unidos, pues entonces yo quiero aprovechar para preguntar cómo funciona eso en los principales, en algunos estados, porque hay diferencias operativas en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona eso en Estados Unidos? No me pregunten porque no tengo ni... Y no me gusta decir mentiras, no sé. No sabes. No, señor. Jorge Francisco, en Colombia además, desde hace poco tiempo estamos trabajando la factura electrónica, lo cual implica que o debemos comprar un software
para poder cargar las facturas de inmediato a la DIAN o seguir unos pasos que la DIAN propone para inscribirse sin ningún costo. Obviamente a los contadores les es más fácil que paguemos el software que ponerse ellos a hacer el trámite, pero en cualquier caso hay una gran diferencia y es que las facturas antes cuando se emitían no se enteraba la DIAN. Hoy la DIAN se entera a Hasta los el último 5 suspiro. minutos de haber emitido la factura. Sí, muy bien. El segundo ítem que yo sugiero para poder llevar un control financiero muy estricto es muy elemental. Es llevar un registro muy estricto de los ingresos. Eso sonaría como elemental, ¿no? Sí. Pero seguramente los ingresos, los clientes nos van a pagar y yo lo que yo hago es cojo el dinero, lo meto en una caja y después dispongo de ese dinero. Pero ojo, si no hay un registro de los ingresos, fácilmente los dineros que ingresen al negocio se pueden confundir con los dineros propios de mi operación personal, lo cual es el principal defecto que tiene el microempresario o el empresario que recién está iniciando su negocio. Cuando yo llevo un registro de mis ingresos, tengo claridad absoluta de cuál es el estado real de mi operación. No voy a disponer de ese dinero de otra manera, sino con base en lo que está registrado. Esto es una garantía de estabilidad, ¿no es cierto? Entonces hay que guardar siempre una copia de la operación para tener al día lo que realmente debe estar en caja. Ahora, un consejo muy importante. Si mi negocio tiene ingresos en efectivo, porque yo tengo una tienda, porque tengo un almacén, porque tengo ese tipo de cosas, hombre, lo más sencillo no es tener un cajón donde yo guardo la plata. Eso no lo hago. Utilice un programa muy sencillito de computador, que esos tienen unos costos muy bajos, ¿sí? Y una cajita registradora. Y todo dinero que se mueva en el negocio funciona a través de esa caja registradora. ¿Por qué razón? Porque la cuenta, me va a llevar la cuenta de cuántas veces yo abrí la caja registradora y qué movimientos tuve allí en esa caja registradora. Entonces, eso me va a dar a mí la certeza de cuánto es realmente lo que yo estoy registrando y cuántos son los ingresos. Y yo puedo hacer un corte de caja. Cuando yo tengo empleados a cargo de la caja, ¿cierto? Porque, pues, por ejemplo, un restaurante que yo abro desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues a lo mejor yo no puedo estar todo el tiempo allí. Pero si tengo un sistema perfectamente establecido, yo puedo hacer un arqueo de caja en cualquier momento. Donde yo paro el movimiento, miro cuánto dinero hay en la caja registradora y cuál es el registro que me da el software pertinente. Eso me permite a mí llevar un control estricto de la operación y me permite a mí proyectarme en términos también de saber con qué efectivo cuento para poder tener las inversiones o los gastos que yo requiera para mi operación. Entonces vean que son cosas muy sencillas. Concordante con lo anterior, el tercer consejo, ¿no es cierto? Entonces, es llevar estricto control, registro de los gastos. Aquí hay algo muy importante. Cuando yo hago una reclamación, por ejemplo, ante la DIAN, porque veo que de pronto la DIAN me retuvo más dinero de lo que mis cuentas dicen, pues entonces yo tengo que demostrar que efectivamente todo está en orden. Y estar en orden es llevar registro de los ingresos y llevar el registro de los egresos, ¿sí? Entonces,
aquí hay algo que... Entonces, los egresos tienen que ser los pertinentes al negocio, no más. Ya en alguna ocasión yo les he hablado a ustedes sobre el de sangre que puede representar para el negocio el no tener control sobre la caja chica, ¿no es cierto? Eso es algo que es bien importante el poder analizar. Entonces, ¿de dónde puedo yo tener gastos que sean representativos de mi negocio? Muy importante. Los gastos en los que yo incurro por razones de mercadeo. Es muy importante. Los costos en los que yo incurro para poder vender el producto. Entonces ahí tengo que mirar los traslados, las comisiones, todos los dineros en los que yo incurrí por razón de eso. Pero también hay unos costos muy importantes que son los costos de oficina, ¿no es cierto? Y mi propuesta ahí es que entre hasta el azúcar del café, todo. Acuérdense que yo tengo que aprender a diferenciar entre los costos y los gastos. Los costos son los inherentes al producto mismo y los gastos son los que permiten la operación de desarrollo integral de mi organización. Entonces, llevar el control de los gastos de oficina es absolutamente pertinente. Así sean, eso, lo que digo, el azúcar para el café, ¿sí? Muy importante, llevar el control de los gastos en los que yo incurro, que a la postre se van a convertir en gastos de largo plazo. Por ejemplo, alquiler, el costo del agua, el consumo de agua, la luz, el teléfono, el internet, todo lo demás, ¿no es cierto? Los gastos de vehículos. Uy, aquí hay una cantidad de cosas tenaces, ¿no? Las empresas que yo he servido de consultor, yo exijo que, por ejemplo, los registros de gasolina se lleven paralelo al consumo de la gasolina. Porque es que aquí hay cosas muy interesantes en nuestro medio, ¿no? El otro día yo estaba en una estación de servicio y entonces estaba un vehículo de una empresa y el tipo le dijo, hágame un favor, échemele 200, pero hágame el recibo por 500. Y ese tipo de trampas se pueden presentar. Entonces van y me presentan el recibo de 500. Pero realmente el consumo es otro, o lo que ingresó es otra cosa. Muy importante tomar en cuenta los inmovilizados, ¿no es cierto? Hombre, que tuve que comprar un computador nuevo, que tuve que mirar cómo... Eso es muy importante porque acuérdense que esos activos que yo tengo, los tengo que diferir en el tiempo. Si yo compro, por ejemplo, un computador, yo tengo que estar haciendo un descuento mes a mes como una reserva para poder decir, esto se me está depreciando y al cabo de 2 años o 3 años, ese computador que tengo ahora, así me siga funcionando, ya contablemente no sirve, sino que yo tengo que sustituirlo. Para eso son esas reservas. Entonces ahí tengo que tomar, por ejemplo, la compra de existencias, por ejemplo, materias primas, los elementos, los bienes acabados, por ejemplo, ¿sí? Hay productos en los cuales yo tengo que adicionar como elemento complementario con mi producto. Por ejemplo, si yo fabrico muebles, pues yo tengo que poner las cerraduras de los muebles. Eso me genera unos costos y yo debo contabilizar eso para poder hacer la valorización total del producto final. Y otros costos importantes como honorarios, asesorías, la parte legal, la parte contable, etcétera. Inversiones, patentes, otros derechos, seguros, por ejemplo. Y, ojo, los costos bancarios y de financiación. Eso es bien importante. Entonces, tomar en consideración hasta el último centavo que se mueva en la operación.
yo te diría en este momento la palabra para que alguno de ustedes me aportara cuáles son los costos más difíciles de registrar y que más fácilmente los pasamos, que no los tenemos en consideración. A ver, Conchita, adelante. Mi pregunta es en relación con lo que usted está hablando de la gasolina, de que una persona le coloca cierta cantidad de gasolina y le hacen un recibo por más cantidad. Ahí en ese sentido, ¿cómo se puede hacer un seguimiento para uno estar seguro de que la persona está haciendo lo correcto? Porque así como sucede con la gasolina, puede ser la persona compró algún producto y dice, registrémoslo por más precio, ¿sí? A pesar Sí, de que no se gastó toda la plata. Entonces, claro. ¿cómo hacen un seguimiento de esos? Las grandes compañías tienen un personaje encargado de esos controles que lo llaman el contralor. Las pequeñas compañías tienen auditores, ¿sí? Pero entre nosotros los latinos, lo que más debe funcionar es la malicia indígena. Para eso yo les sugiero siempre, eh, en todos los cargos, el que yo estoy en libertad como directivo, como gerente, en libertad de hacer arqueos. Entonces yo puedo vigilar y contabilizar, por ejemplo, en el caso de los vehículos, ¿sí? Yo llevo el registro, cuál fue el kilometraje del vehículo tan pronto le eché gasolina. Y cuando vuelvo a cargar, cuánto está marcando el vehículo para saber exactamente el consumo y la cantidad de gasolina que hay allí. En la medida en que yo tenga control de las cosas, no tengo que estarlas haciendo siempre, sino que toda la organización tiene que saber que hay controles y que se está vigilando la operación. Eso es bien importante. ¿Ok? Entonces es una cuestión absolutamente normal. Por eso digo yo, no, si estoy en una multinacional, el controlador vigila hasta el último peso, en qué se invirtió y cuáles fueron los rendimientos y cuánto gastamos y todo lo demás, ¿sí? Y eso es absolutamente válido, porque es que eh, recuerdo que, por ejemplo, en alguna empresa en la que yo trabajé, encontré que uno de los mayores desangres que había en aquel momento, estoy hablando de hace unos 10 años, eran las fotocopias. Entonces hicimos una campaña, hoy en día muy exitosa, en donde el papel tiene que desaparecer de las compañías. Es así de claro. Entonces las fotocopiadoras funcionan solamente para lo indispensable. En aquel instante estábamos en el furor de las copias, ¿no? Entonces, fácilmente la secretaria llevaba el cuaderno de los niños para hacer las tareas y tin, sacaba las fotocopias. Y entonces, cuando uno veía al final, el costo de fotocopiado era tenaz. Y eso tiene unos costos pues, perfectamente medibles, ¿sí? ¿Cuánto gasto yo en tóner? ¿Cuánto gasto yo en papel? ¿Cuánto? ¿Sí? Pero es que las abuelitas decían, ¿no? De grano en grano llena la gallina el buche. Entonces, hay que cuidar los centavos porque los pesos se cuidan solos. ¿Ok? Muy importante dentro de esto que yo tomé en consideración de control de costos, los rendimientos del dinero, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que tomar en cuenta los sueldos, las cuotas de seguridad social y saber perfectamente que, por ejemplo, en Colombia, si yo contrato a alguien por 1.000.000 de pesos o por el 100% del sueldo, yo tengo que hacer una reserva de aproximadamente el 53% para razón de seguridad social. Ahí va involucrado las primas, vacaciones, todos los costos administrativos. Entonces, una persona que se gana 1.000.000 de pesos, en realidad no representa para la empresa 1.000.000 de pesos de erogación, es 1.520.000 pesos. Básicamente, es de gestión. Muy importante, y en esto quiero ser muy estricto, el tema de los impuestos. Yo tengo que prever los impuestos. Por ejemplo, si tengo vehículos,
yo tengo que tomar en consideración impuestos que no se ven como a las luces como muy evidentes. Por ejemplo, mi vehículo no puede funcionar sin un SOAT, seguro obligatorio, ¿sí? Que se da en Colombia y en otros países también hay seguros similares, ¿sí? Eh, si yo tengo, por ejemplo, vehículos, esos vehículos tienen que estar amparados por seguros, ¿sí? Y los impuestos, por ejemplo, si yo tengo vehículos, tengo que pagar rodamientos Ujú. y tengo que prever ese tipo de cosas. Entonces aquí hay una cosa muy interesante. Los abuelos eran felices porque cuando ellos hacían un negocio por 1.000 pesos, ¿sí? Fácilmente al sacar el estado de resultados, ellos se quedaban con 30.000, a 1.000 pesos se quedaban con 300 pesos. Así de sencillo. Unos rendimientos extraordinarios. Hoy en día, cuando yo llevo a cabo una contabilidad muy puntual, me queda con claridad el hecho de que es muy posible que mi ganancia neta después de impuestos, si acaso quede entre el 10 o el 12%. Eso me ayuda a mí para mirar cuál es mi grado de competitividad, cómo valoro mis productos y cuál es el valor en el mercado. Entonces hay que tomar en consideración todo, ¿no es cierto? Puede que esa lista, como decimos aquí, sea una lista muy exhaustiva, ¿sí? Entonces no hay que seguirla uno a uno, pero sí establezco parámetros de forma tal que yo pueda tener categorías y pueda tener claridad sobre el tema, pero siempre con una seguridad absoluta de que estoy utilizando la información apropiada y que pues no me estoy diciendo mentiras en mi desempeño en mi negocio. Un consejo muy importante: llevar un registro de los impuestos. En España, por ejemplo, los emprendedores tienen que tener diferentes tipos de declaraciones fiscales. En Colombia y en los países latinoamericanos, aquí hay como cierto grado de laxitud, ¿sí? Pero, de hecho, yo tengo que prever que tengo que llevar un registro de impuestos, y tengo que prever los impuestos, y tengo que hacer las reservas pertinentes para poder pagar lo correspondiente. Diana, adelante. Dianita. Abre tu micrófono, Diana. Está Buenas levantando noches, la mano. Jorge. ¿Cómo está su merced? Muy bien, Sebastián. Una pregunta, no sé si viene el caso de pronto, pero imagínense que en estos días estuve cotizando porque resulta que los topos o los herrajes que había comprado se me están agotando. Ajá. Entonces, llamé a la casa, al distribuidor que me estaba encargando y ahora exactamente los mismos herrajes que había comprado en 2.000 pesos están ahorita en 4.000 pesos. Entonces, al producto que tengo, que está con esos herrajes viejos, ¿tengo que cobrarlo con el nuevo precio de los herrajes o se dejan con el mismo precio de los herrajes anteriores? Lo importante es que tú dispongas del dinero pertinente para poder reponer tus inventarios. Entonces, si yo tengo un producto en el cual tienen que intervenir determinados componentes, yo no puedo aspirar a que yo vendo, por decir algo, yo tengo la parte de un motor y el motorcito me costó a mí 10.000 pesos. Cuando yo vaya a comprarlo de nuevo, ya no me va a valer 10.000 pesos, me va a valer 15.000. Entonces quiere decir que yo vendí con un valor que no es el valor de reposición. Y, y entonces yo me voy a ver obligado a sacar dinero de otras partes para poder reponer el inventario. Entonces aquí, en esto, por ejemplo, dependiendo del tipo de negocio, yo tengo que tomar en consideración cuál es el valor de mis inventarios. Precisamente mi hija, que ella eh, tiene una empresa de confecciones, me hizo la consulta esta mañana. Sucede que ella hace un mal negocio.
ella le hacía los uniformes a una empresa. Entonces la empresa le decía, mire, los uniformes son así y son de ese color, con estas apliques, no sé cuántas y tal. Entonces prepáreme tantas tallas A, tantas tallas B, tantas tallas C, y no sé qué y tal. Y yo le voy pidiendo. Entonces, mi hija, sin que me hubiera consultado, ella fabricaba 100 de estos, 100 de estos y 100 de estos. Y el cliente le iba pidiendo, ven, deme 2 de estos, 2 de aquellos. Entonces la pregunta es, ¿quién está costeando el inventario? ¿Y cuál es el costo de ese inventario? Y ese no es el nombre del negocio. Si la empresa quiere los uniformes, pues lo lógico es que diga así, claro, yo le compro 100 de estos, 100 de estos y 100 de esos, pero el inventario lo asumo yo. O sea, tú me entregas los 100 y yo veré si los voy entregando de a 2 o de 3 o de a 5. Ese tipo de cosas es los que uno tiene que estar mirando, porque ahí es donde el dinero se puede estar fugando, ¿no es cierto? Entonces es muy bueno que tengamos carpetas ordenadas. Entonces aquí hay una cosa importante de mirar. Es muy importante que en la parte contable yo lleve carpetas en físico o carpetas en el sistema. Los de actuales sistemas contables que se llevan a cabo por el computador, es absolutamente pertinente que yo tenga las siguientes precauciones. Yo hago mi contabilidad en físico y tengo un backup que hago también en físico, un disco duro externo. Y lo pertinente es que yo pueda llevar ese mismo control, pero en la nube. O sea que a una contabilidad que yo llevo, la voy a tener en físico, en la nube y en el backup. Eso me va a permitir que ante cualquier incidente, cualquier situación, ¿no es cierto? Pues yo pueda tener una reserva. Un cliente muy querido que yo tengo hace mucho tiempo, ellos tienen una fábrica de pasabocas, papitas fritas y todo ese tipo de cosas. Y con mucho éxito y con mucho esfuerzo pusieron su fábrica por allá en Soacha, en una población cercana a Bogotá, y su fábrica muy linda, compraron sus computadores, etcétera, pero tenían un problema. Dejaban por la noche la fábrica en poder de un vigilante. Pues los ladrones se metieron, amarraron al vigilante, se robaron todos los computadores, pero eso no fue lo más grave. Lo más grave fue que se llevaron toda la información de la empresa. Uno no puede permitir ese tipo de cosas. Entonces, llevar siempre un registro en donde tengo el backup y la nube, ¿no es cierto? Importante eso. Y vamos con el quinto punto que es pertinente también. Ojo, eso ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con la contabilidad? Hay que llevar, y yo aconsejo llevar un control de tiempo, ¿no es cierto? Para eso es muy pertinente hoy en día que uno utiliza computadores, saber en qué está utilizando el tiempo y llevar la contabilidad en términos productivos. Si yo, por ejemplo, en la parte contable, me demoro todos los días 3 horas para llevar la contabilidad, cuando yo soy capaz de llevar la contabilidad en 2 horas, estoy sistematizando y estoy disponiendo de mi tiempo para otras labores. Entonces, yo sugiero que además de llevar el control del dinero, pues llevemos el control de los bienes. Y el bien más preciado, sin lugar a dudas, que tenemos que tomar en consideración, es el tiempo. El tiempo no perdona lo que se hace sin él. Y eso es bien importante. Esto implica una serie de cosas importantes. Por ejemplo, en mi proceso de planeación, yo tengo que tener metas. Yo digo, voy a llegar a mi nivel
de equilibrio, mi punto de equilibrio, voy a llegar el día 15. Quiere decir que del día 15 al día 30, pues va a quedar tiempo para poder generar unos ingresos que van más allá del punto de equilibrio. Pero, si yo logro llegar antes del día 15 a mi punto de equilibrio, tendré ya no 15 días para producir ganancias, sino tendré 20 días para producir ganancias. Entonces, mi sugerencia es, controlemos todo aquello que nos puede producir realmente riqueza para la empresa. Por ejemplo, en los procesos de investigación, si yo digo, bueno, yo voy a diseñar este producto y el lanzamiento lo voy a hacer a finales del mes de noviembre. Hola, qué interesante. Si yo hago todo mi proceso de investigación, hago todo mi desarrollo, todo mi trabajo, y en lugar de que esté haciendo el lanzamiento en noviembre, lo estoy haciendo en julio. Pues me gané todos esos meses en donde con el lanzamiento voy a tener necesariamente o la posibilidad de tener el producto probado o de ganar sobre ese tiempo. Entonces, ese es mi quinto consejo de esta noche. Y quiero oír los comentarios de ustedes sobre estos 5 puntos que he mencionado que son claves y que tienen que ver con la contabilidad. Adelante. ¿Quién quiere añadir algo? Básicamente, perdón, quiero empezar a hablar entonces. Es importante todo lo que nos ha dicho porque muchas veces pasamos por alto cosas tan sencillas como controlar el tiempo, Ajá. ¿cierto? Porque decimos, bueno, yo me demoro tanto, pues, o sufrí tanto percance, bueno, listo, no hay problema. Me voy atrasando y me voy atrasando y me voy atrasando y uno se da cuenta que al atrasarse, eso provoca pérdida de dinero Claro, claro. porque las cosas no se hacen a tiempo. Y ese concepto de a tiempo es lo que tenemos que estar mirando, ¿no es cierto? Sí. Cuando yo no fijo un cronograma, no fijo un control de tiempo, y decimos, no, hagamos las cosas sin afanes, ¿no? Como dicen si, los españoles, sin afugias, ¿no? Sin acoso, ¿no? ¿Cierto? Ujú. Pues estoy perdiendo dinero. La idea es que el tiempo es uno de los bienes más preciados de cualquier organización y hay que aprender a controlarlo. Sin que nos volvamos, pues, eh, obsesionados por el tema o cosas de estilo, pero sí tener unos tiempos pertinentes para cada cosa, ¿no es cierto? Y saber, por ejemplo, que yo tengo que tener registros contables el día 30, y que el primero de cada mes, o el primer o 2 días de cada mes, yo me reúno con mi grupo de trabajo y miramos, bueno, muchachos, estas son las cifras, esto fue lo que pasó el mes pasado, esto es lo que nos faltó por conseguir, y cómo vamos a balancear nuevamente la situación, etc. Pero si yo digo, no, pero como pasaba anteriormente, ¿no? Yo viví esa experiencia y cuando se hacían los registros contables a mano, ¿saben? Los contadores tenían unas sábanas enormemente grandes que a mí me le enseñaron a hacer, que era la hoja de facturación, ¿sí? Entonces, allá uno registraba en una planilla grandísima y entonces el gerente decía, bueno, ¿cómo estamos de contabilidad? Le decíamos, tranquilo, no se preocupe. En agosto le estamos entregando la contabilidad de junio. Vale, cuidado, en agosto le entregamos la contabilidad de junio. Entonces, óigame, eso no tiene, hoy en día, ¿cómo pudimos sobrevivir de esa manera? Porque si ya me entregaron la contabilidad de junio y yo me di cuenta en agosto que en junio perdí dinero, pues ya no tengo nada que hacer. Eso no tiene sentido. Hoy por hoy, mis registros contables tienen que estar al día y yo tengo que ser el principal auditor de ese proceso. De forma tal que yo puedo entrar a mi sistema, hago clic a cualquier día, a cualquier hora, y ahí tiene que estar completamente al día todo el registro contable de administración. Ese es el reto. Ahí hay que hacerlo. Básicamente lo que usted está diciendo es
que tenemos que tener disciplina. Sí, Para claro. ser disciplinado, tenemos que mirar cuáles son las prioridades. Y nosotros somos emprendedores pequeños, así es de que no tenemos todavía personas a cargo de nosotros que estén trabajando. Entonces nosotros somos Claro. pequeños. Entonces, si yo me reúno con otra persona que de pronto me esté colaborando algo, es importante hacer un acta, decir de qué fue lo que tratamos ese día, ¿sí? ¿Qué fue Claro. lo que convenimos? ¿Cuáles fueron las metas que nos pusimos? Y a la próxima vez que se reúna uno, mirar si sí cumplió con eso. ¿Qué fue lo que pasó? Uno aprende eso todos los días. Yo del doctor Cifuentes he aprendido eso. Es sorprendente. Álvaro me ha dado unas lecciones de vida impresionantes. Una de esas. Entonces, mire, me reuní con fulanito de tal, ¿cierto? Hombre, sí, ¿qué hablaron? Entonces, permítame. Entonces el hombre llega y saca. Nos reunimos el 2 de junio a las 3 de la tarde y llegamos a estas conclusiones. Posteriormente, nos reunimos el 18 de agosto y ta, 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 ta. Oiga, y tienen la historia de una de esas transacciones. Eso da una claridad conceptual absolutamente fascinante, porque uno puede tener exactamente, no solamente el control contable, sino el control de la operación. Eso es bien importante, el control del tiempo. Sí, porque fácilmente uno no se acuerda qué desayunó ayer. Claro, claro, sí, claro. Sí, eso A es bien mí importante. ¿Ok? Muy bien, comentarios. Jorge Jiménez. Don Jorge, no me diga que se voy a comer. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, Jorge Francisco. Adelante, Mario. ¿Cómo en una empresa debe uno tener como un rubro que se llama imprevistos, ¿cierto? Sí. ¿Cómo uno sabe qué cantidad o qué porcentaje debe eh, decir, o sea, decir el 2% o algo, el 3% de lo que, no sé cómo sacar los imprevistos Ok. para tenerlos ahí? Entonces, mira, hay algo muy importante que es el ajuste del imprevisto. ¿Sí? Entonces, suponte, en tu negocio, tú dices, bueno, yo voy a reservar el 10% de las ventas, los voy a reservar para imprevistos de gastos. Entonces yo hago el análisis de cuánto van a ser mis gastos de este mes, y yo digo, en este mes yo voy a gastar 1.000.000 de pesos. Entonces, de 3 millones de pesos, yo voy a dejar el 10% lo dejo para imprevistos. Pero, ¿en dónde está el éxito del asunto? En que yo lleve el control de esos imprevistos y digo, oiga, vean, yo había reservado estos 100.000 pesos y no me gasté sino 60. Pues quiere decir que tú no vas a tener que tener la misma reserva del 10% para el mes siguiente. Ajusta la llave. Entonces, ahora yo voy a tener no el 10, sino el 6%. Y el ritmo del negocio te va a llevar a tener con claridad esa cifra, es decir, en este negocio funcionamos teniendo el 3.5% de imprevistos, porque eso es lo que el rol normal del negocio nos da. Pero como siempre, los imprevistos, como el nombre lo indica, son imprevistos. En algún momento, pues, se saldrá del 3,5%, ¿sí? Ahí yo tengo que analizar qué pasó, porque me salí del parámetro. Y nuevamente vuelvo a ajustar. Ah, bueno, entonces, no, este fue un caso extraordinario, o se va a repetir la experiencia. Entonces, en lugar de tener el 3,5, yo voy a dejar una reserva del 4. Y lo importante de todo esto, Marisol, es llevar el control, como todo, ¿no es cierto? A estas alturas del partido, al doctor Cifuentes y a mí, nos tienen que llevar el control de los triglicéridos, de la tensión arterial, del pulso, de la respiración. Hermano, porque es que si uno no maneja los indicadores, pues está grave, ¿no es cierto? Entonces, en una organización, pues hay que tomar en consideración esto. Hay un artículo que yo escribí hace un tiempo que llamé los signos vitales de la organización. Vamos a ver si lo recobro y lo
lo podemos analizar nuevamente. Y en eso está eso, ¿no? El control sobre esos elementos que son previsibles y otros que son imprevistos. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? Jorge ya se activó, ¿no? Sí, señor. Qué ¿Está pena. bien o no? Sí. Sí. Bueno, ¿qué piensas de lo que hemos hablado hoy, Jorge? De ese control de la contabilidad. Pues creo que es esencial y hay que hacerlo. Mire, es que yo ahí tengo un vacío tremendamente que he procrastinado de todo el tiempo, porque me parece tan sencillo mi negocio, en donde yo no manejo materias primas ni proceso de producción. Es un servicio en donde yo contrato un hotel, consigo unos clientes y ya. Pero me ha parecido tan elemental. Entonces he descuidado ese factor de la contabilidad, pero ya con lo que ustedes dicen ahí, pues yo tengo que aterrizar y ponerme a llevar, así sea muy simple el negocio que yo haga, tengo que llevar un control. Entonces me gustaría, pues para no demorarme ahorita, porque es el caso mío de pronto no le interesa a los demás participantes, en la próxima conversación, si pudiéramos tener una conversación para contarle esos detalles y entonces establecer qué tipo de contabilidad es la que yo tengo que hacer. Claro, la contabilidad es la misma para todo el mundo, pero cada caso es particular. ¿Y qué quiere decir? Que hay algunas cosas en las que yo tengo que poner más cuidado que en otras. ¿De acuerdo? Pero vale la pena esa charla. Juan, estoy contigo. Juan David. Cuente. Yo quería hacer una pregunta. Los gastos de representación, Esa es una pregunta bien importante. Hay un tema que no en el que yo me hago el mea culpa, y es que no he enfatizado en algo que es bien importante, que es el retorno sobre la inversión, ¿cierto? Pero podemos aprovecharlo. Todo lo que yo mueva dentro de mi organización tiene que dar un resultado. Así de sencillo, ¿no es cierto? Entonces, si yo compro el café, ¿no es cierto? Y el azúcar para el café, pues tengo que llevar el control de cuánto café estoy tomando, cuánta azúcar estoy gastando. ¿No? Eso tengo que hacerlo, ¿no es cierto? Y yo digo, oígame, estoy tomando demasiado café o estoy gastando demasiado en tal cosa, ¿sí? Lo importante es llevar el control de la operación. Gastos de representación. En nuestro medio latino es muy dado ese tipo de cosas, ¿no? Para poder hacer negocios, uno hace negocios con los amigos y no con los enemigos. Entonces, claro, sí, señor. entonces uno dice, no, pues venga, y nos tomamos un almuercito, no sé cuántas, tal, ¿sí? Ah, hermano, pero una cosa que yo le he aprendido a los judíos es el retorno sobre la inversión. Si yo te invito a almorzar, la pregunta que me debo hacer al final, después, cuando te digo, bueno, chao, nos vimos, muchas gracias, me di cuenta de estar. Bueno, ¿y cómo voy a recobrar yo lo que yo gasté en el almuerzo? ¿No es cierto? Yo me tiene que Sí, dar un retorno sobre la inversión. Entonces, los gastos de representación son bien importantes, pero también son controlables, Juan. Eso es bien importante. Y tienen que ser controlables en términos de retorno sobre la inversión. Los latinos somos muy dados a echar basura, a echar paja. Nos reunimos así y hablamos del fútbol, de la empresa, no sé cuántas y tal, y la patria, y hablamos de política y de religión y de cuánta vaina, ¿cierto? Y ahí, bueno, rico, hablamos rico y comimos pastel y no sé qué y tal. Y uno de ahí escucha y dijo, macho, yo pagué la cuenta y ¿qué? ¿De esto qué? ¿No es cierto? Si es una reunión de negocios. Estamos hablando sí. de representación. Eso no quiere decir que ahora seamos tacaños, hermano, y no hacemos ni un peso. No, uno tiene pues que darse la libertad también de tener una calidad de vida. Pero en términos de negocio, si tú vas a invitar a un cliente,
eso me tiene que dar un retorno sobre la inversión. Y que sea realmente una inversión y no un gasto. Esa es mi respuesta. Límite no hay ahí, hermano, porque es que usted no puede llevar a comer empanadas donde venga Petra, ¿cierto? Hay que ser No, restaurante. Ahí está, sí, ¿cierto? Pero entonces, ojo, retorno sobre la inversión. ¿Ok? ok, listo. Porque se supone que todo esfuerzo tiene que ser recompensado. Entonces, si yo voy a hacer una negociación eh, y necesito mostrar mi empresa como algo muy grande, pues no me puedo ir a un corrientazo. Tengo que tratar al cliente como a él le gustaría que yo lo tratara, porque no Claro. vamos a hacer un negocio simple, vamos a hacer un negocio para siempre. Entonces, pues todo eso es importante tenerlo. El retorno de esa inversión, pues yo creo que se está cobrando, de una u otra forma se está cobrando en el transcurso del tiempo. Claro, pero tienes que tener claridad sobre eso, ¿no? No es Sí, hacer señor. por el gasto. Ah, no, 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 hacerlo por hacerlo nomás no. Claro. Muy bien. Muchas gracias, don Francisco. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Álvaro y el caso mío, pues a mí me ha tocado, por ejemplo, un cliente que dice, mire, es que yo quiero que usted conozca mi negocio y no sé cuánto y tal. Y es una consultoría que me va a durar, no sé, 2, 3, 5 años. Pues hermano, yo me pago mi tiquete y voy y hago la visita a Medellín. Y, ¿no es cierto? Y son mis gastos pertinentes, pero estoy haciendo una inversión, ¿sí? Que no siempre funcione. También me ha pasado, ¿no? No venga que lo espero aquí en Barranquilla y no sé cuánto y tal. Y yo voy y hablamos y comemos y no sé cuánto y tal. Y al final, el negocio no se dio, hermano. ¿No? Son los riesgos de la situación. Pero lo importante es tener esa claridad sobre ese punto. ¿Ok? Entonces la invitación es a que esos 5 punticos, incluyendo el quinto, Juan, funcionemos por cronogramas. Tú me has dado una lección de vida muy interesante en estos días, con la cortesía que tú has tenido con mi hija, lo de la cajita. Es una lección importante en el tiempo. La cortesía del grupo de Luchi. De Belushi, sí. Óigame, mi hija hizo unos adornos que tiene que entregar para su suegra que se va a ir para Australia. Y sabe que la señora tiene que llevar eso en su maleta, ¿sí? Entonces, si ella no completa todo el proceso antes de que la suegra tome el avión, ya después, ¿para qué, hermano? ¿No es cierto? Entonces, tú le has respondido muy bien, porque ella tiene ahora la tranquilidad que, bueno, ahora tengo los empaquitos para poder tener mis productos y mis cosas y no sé cuántas, pero eso, eso te refleja a ti la necesidad de llevar el control sobre el tiempo, ¿sí? Y tener metas precisas que cumplir. Es bien importante, ¿sí? La vuelta a Francia, el Tour de France, ¿sí? Se pierde por una milésima de segundo, hermano. Así de sencillo. Y en los negocios pasa igual, pasa igual. Muy bien, tenemos un tiempito para que hagamos un análisis de otro tema que si no hay más preguntas sobre esto. Ok. Entonces, déjenme ver si está el otro tema aquí a la mano. Mm, ok. Ah, no, espérate. Nos faltan los otros 5 puntos, don Francisco. Sí. No, pero dejemos eso por ahí, que es que quiero yo trabajar este tema. eh,
Perdóname que me organizo aquí mientras los papeles. Cerremos esto. Y aquí yo tengo otro tema. Aquí está, segunda parte. Bueno, aquí lo tengo ya a la mano. Tengo tanto documento abierto que se me complica la vida. Entonces, aquí está. Aquí está el artículo que escribí para esta semana. ¿Cómo sobrevivir ante las crisis ganándole a sus competidores? La segunda parte. ¿Ok? Bien, permítame, entonces lo ampliamos un poquito. Porque es que se me mueve aquí. Aquí está. Ok. ¿Estamos viendo, sí? Sí, Señor, Sí, señor. Muy bien. Jorge, señor. una voz varonil dijo de pronto. Ah, carambas, gracias. Le diga para que nos instruiga. ¿Cómo sobrevivir ante las crisis ganándole a sus competidores? Existen en la vida solo dos tipos de acontecimientos que transforman nuestras vidas. Los primeros son los fenómenos naturales, como los terremotos, cataclismos, aquellos impulsados por la fuerza incontenible de la naturaleza. Se pueden prever, pero nada más. Los segundos son los creados por el ser humano. Cambios en el mercado, en las bolsas de valores, en la economía, la ley o la sociedad. Estos últimos son totalmente manejables y están allí en nuestras manos y en nuestra disposición poder cambiarlos. De hecho, la gran mayoría de las crisis las podemos modelar, manejar y cambiar cada uno de nosotros en el grado en que nos comprometamos activamente con ese cambio. He aquí algunos consejos que su empresa salga airosa en los tiempos difíciles que vivimos como empresarios. Bueno, entonces aquí hay una cosa muy importante. Estamos hablando de los cambios. Y cuando estamos hablando de los cambios, uno encuentra que hay unos cambios que no puede prever, ¿cierto? Algunos los podemos prever con más seguridad. En el pasado venía la tormenta, hermano, y el huracán y no sé cuánto se llevaba hasta el nido de la perra, ¿cierto? Y no había manera de preverlo. Hoy en día tenemos herramientas que nos permiten tomar previsiones. Entonces no es raro que nos digan, el huracán tal va a pasar por las Antillas holandesas y no sé cuántas, y estará llegando al continente el jueves a partir de las 5 de la tarde. Eso ya es un adelanto. Pero hay acontecimientos en los cuales, de esos acontecimientos, yo los preveo, puedo tomar precauciones, como efectivamente lo hacen. Bueno, si se nos viene la tormenta, hermano, espera, yo tapo las ventanas, los vidrios, no sé cuántas me aseguro, sí, y tomo medidas. Pero hay acontecimientos en los que no. Yo puedo estar mirando que el mercado, por ejemplo, está cambiando, el valor del dinero en el tiempo está cambiando, y yo tengo que estar al tanto de eso. Entonces, esta segunda parte va destinada a dejarles a ustedes un mensaje. Tenemos que ser unos permanentes investigadores. Si yo fabrico empanadas, hermano, todo lo que tiene que ver directa o indirectamente con la empanada es mi negocio. Entonces yo tengo que estar mirando, óigame, ¿cómo así? Yo necesito la harina para poder fabricar las empanadas. Y efectivamente, la harina va a cambiar de valor.
Entonces, ¿qué pasa con el inventario que tengo de la harina? ¿Para cuánto tiempo me alcanza? ¿Podría ajustar los precios o tendré que hacer variantes? Entonces, si yo tengo la vista siempre, el oído puesto en el ambiente, estoy haciendo esa labor de investigación permanente, yo puedo prever cómo ajustarme ante los cambios para que no me cojan en desnudo, sino que yo sepa exactamente qué puede llegar a pasar y tomar medidas al respecto. Jorge, adelante. ¿Tienes preguntas? Gracias. Es que yo soy bastante curioso con las noticias de la parte macroeconómica. Y entonces en YouTube hay algunos comentaristas distintos a los de las agencias de noticias gringas que muestran la otra cara de la moneda de cómo está la situación de la macroeconomía en Estados Unidos, y muchos de esos personas autorizadas pues muestran una situación que puede llegar a ser muy complicada si las cosas van como siguen, con el asunto de la guerra y con la caída en la bolsa de valores en Estados Unidos. Entonces, quería yo aportar, digamos, esa partecita para los que están interesados en hacer negocios en Estados Unidos, porque la cosa, yo personalmente la veo que eso no se va a resolver pronto, y por el contrario, es muy probable que para el año entrante la crisis de la macroeconomía mundial, porque hoy el Banco Europeo hizo una medida que va a poner a sufrir a toda la gente en Europa. Entonces, para que tengan en cuenta y miren y curioseen en YouTube, comentaristas, hay una página en YouTube que se llama Negocios TV, de televisión, Negocios TV. Ahí hay un señor que sabe mucho de economía y muestra con gráficos, digamos, casi que en tiempo real, cómo está variando la situación. Entonces, a los que quieren hacer negocio en Estados Unidos, ojo, porque la cosa no puede ser así tan sencilla. Jorge, hay una cosa muy importante con esto que estamos hablando de volvernos investigadores, y ese ya es desarrollar el papel el rol de la objetividad. A mí me aterra, ¿no? Cómo las personas que se encargan de difundir noticias no siempre son objetivas. Lo veíamos con el caso de la pandemia. Mira, hay todavía gente que está diciendo que es que la vacuna no funciona, que es que esa vaina era una cuestión, un pacto con el demonio y de cuántas y tal. Entonces, sí, yo quiero invitar a que investiguemos, pero hay que ser muy objetivos. Mucho cuidado con ese tipo de tendencias de los fake news, en donde hay un interés de alguna naturaleza, porque eso es lo que hace que se generen acontecimientos imprevistos. Orson Welles fue un actor periodista que un día le dio por publicar y llegaron los marcianos y publicó por allá en los años 30, ¿sí? Llegaron los marcianos, hermano, se cayó la bolsa de valores de cuando sucedió en cuanta vaina. Dígame, porque se tomó como cierta una información que no era cierta. Hay que tener mucho cuidado con ese manejo de la información. Hace unos 10 años, tal vez, un niño, un niño de Buenaventura, le dio por jugar a las gambetas y entonces publicó en internet que el grupo Colmena se había quebrado y que el banco, que era el más grande de ese momento, se había quebrado porque habían encontrado un desfalco multimillonario y no sé cuánto. Eso le costó al banco la pendejadita de 30.000 millones de pesos en razón de 4 horas. Obviamente al señor lo capturaron y lo echaron a la cárcel y no sé cuántas, porque es un delito, ¿cierto? Pero a donde yo quiero llegar, volvámonos investigadores buscando el más alto grado de objetividad.
Yo cuando le veo a una noticia un tinte político o una intención económica sesgada, esa noticia no la tomo en consideración. Pero para eso hay que desarrollar esa capacidad de ser objetivos. Entonces vamos con un consejo importante el día de hoy. Hay que aprender a desarrollar a los clientes. Eso es muy importante. Y la propuesta es desarrollar a los clientes sobre la base del servicio. Conchita, ¿tú nos darías el favor de leer ese consejo número 6? Conchita. Sorry. Ok, sí, ya pensé que no había activado mi micrófono, perdón. Con mucho gusto. Desarrolle a sus clientes sobre la base de su servicio. Si usted piensa como empresario, sabrá que todos los seres humanos actuamos movidos por el deseo de nuestros propios beneficios. Aplique para sus negocios el método de satisfacción creciente, que permite que su firma vaya ganando cada vez más credibilidad entre sus clientes. Busque afanosamente la manera para que sus clientes progresen y se sientan mejor gracias a los productos o servicios que usted les suministra. Destaque un además de que solo su firma le brinde y así conseguirá que si su cliente tiene que decidir entre comprarle a usted o a su competidor, se incline por la ventaja diferencial que usted y su empresa le brindan cada vez con mayor fuerza. Muy bien. Importante, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces mirar, óigame, ¿en qué soy mejor que los demás? ¿Y en qué es no necesariamente en el producto como tal? Porque en lo que nos explicaba el doctor Cifuentes en el diplomado, el producto puede tener una esencia determinada, pero lo que la gente compra es el producto enriquecido. Y entonces el producto puede ser la almendra, pero estoy comprando todo el producto. Y cada vez más la porción de servicio que es reconocible en el mercado es mayor que el producto mismo. Entonces en esto tenemos que ser supremamente cuidadosos y trabajar sobre la base de la búsqueda de la satisfacción. Hay que buscar que nuestros clientes sean cada vez más satisfechos. Yo por eso le digo a la gente, bueno, ¿cuál es la misión suya en esta empresa? Y dice, no, que es que yo soy aquí el encargado de la contabilidad. No, que yo soy el encargado de la producción. No, que es que yo soy el que paga los impuestos. No, señor. La misión suya es crear, mantener y aumentar a un grupo de clientes cada vez más satisfechos. Esa es la misión. Si cada persona que está dentro de la empresa trabaja con base en esa misión, estamos hechos. Pero siempre hay que estar buscando ese además de, ¿sí? Los latinos llamamos a esto es el además de, un nombre chistoso, ¿no? ¿Cómo es que lo llamamos, Álvaro? La ñapa. La ñapa, sí. Tener una ñapa, ¿sí? Es el además de. Entonces, hay que buscar. Don Francisco, Sí, adelante. ¿me puede repetir otra vez? Es crear, Mantener y aumentar a un Y aumentar. grupo de clientes cada vez más satisfechos. ok, gracias. Dar, mantener y aumentar a un grupo de clientes cada vez más satisfechos. ¿Listo? Muy bien. Marisol. Mari, Señor, el 7 se me fue. séptimo, haga, prepare y brinde siempre ofertas adicionales. Manténgase en contacto con con su cliente y dele la oportunidad de conseguir algo más. Con su firma, de tener la opción de acogerse a nuevas oportunidades. Recuérdele la renovación de su compra y esté atento a sus necesidades para anticiparle la satisfacción que él busca.
Para no perder de vista a su cliente, manténgase comunicado con él. Visítelo personalmente, por teléfono, por correo, por las redes sociales o por cualquier otro medio que le haga saber que usted está pendiente de él. Pero además, déjele conocer la disposición suya para servirle de manera continua. Bueno, entonces aquí hay varias cosas importantes, ¿no es cierto? La época dorada de Avianca, la época dorada de Avianca, había una marcada competencia entre Avianca y una empresa paisa que se llamaba ACES. Entonces, en una clase en la universidad me preguntaron una vez, ¿cuál es la diferencia entre Avianca y ACES? Pues había muchas, ¿no? Las rutas, el color de los aviones, ¿sí? La ruana roja de las señoritas de Avianca, todo ese tipo de cosas. Pero había una respuesta única. Cuando me preguntaron, ¿cuál es la diferencia entre ACES y Avianca? Yo les respondí, un bloque de natilla y un buñuelo. Esa es la diferencia. Porque para mí fue una sorpresa absolutamente fascinante. Un día que yo trabajaba en Medellín y me tuve que devolver a Bogotá. Entonces, en el viaje en el que yo llegaba a mi casa, no nos ofrecieron pues la gaseosa y las cosas normalitas, pero nos regalaron a cada pasajero un paquetico, ¿no es cierto? ¿Qué contenía el paquetico? Un buñuelito chiquitín, chiquitín, una cosita chiquitica, y un pedacito de natilla para recordarnos que estábamos en Navidad. Y yo decía, si yo hubiera viajado en Avianca, esto nunca me lo hubieran dado. Así de sencillo. Entonces, hay que buscar siempre cómo adicionar algo, cómo hacer algo diferente. Ese consejo yo lo doy hasta en el matrimonio, ¿cierto? Hay que remozar el amor, hay que buscar experiencias nuevas, hay que buscar, porque es que uno fácilmente cae en la rutina. Cuando uno tiene una empresa, pues uno no tiene los clientes, sino les despacha y les vende y tal, y él me paga y yo le recibo y no sé cuánto y tal, ya se acabó. Pero, ojo, hay que dar una dinámica, hay que brindar ofertas, hay que buscar siempre como ponerle esa pimientica adicional que nos distinga de los demás, que haga que el acercamiento con el cliente sea cada vez mejor. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos con el octavo. Con el octavo. A ver, démosle. Álvaro, ¿a quién le damos la palabra ahí? No estoy viendo porque cerré las. Dame un segundo, Jorge, porque tenía el micrófono apagado. Si quieres, yo te ayudo. Bueno, listo. Número 8. Envíe noticias de vez en cuando acerca de novedades, avances y ofertas a sus clientes. Un boletín periódico a sus clientes o una crónica periodística sobre las mejoras y novedades de su negocio obra milagros. Dedique unos minutos de su tiempo a conseguir que sus clientes sepan acerca de los cambios en su empresa. Esto es más válido hoy que nunca cuando tenemos redes sociales. Preséntese ante sus clientes como una empresa dinámica y creativa. Construya su imagen paso a paso de forma tal que si su competencia falla en hacerlo, usted y su empresa tomen la delantera. Gracias, Alvarito. ¿Quién tiene un comentario sobre esto? A ver, quiero oír voces. Quiero oír voces. A ver. ¿Qué dice Olga Lucía sobre este punto? Los boletines a los clientes. A ver, Olguita.
pues hacer comentarios o de pronto hacer estudios sobre el área que estamos trabajando y Sí. hacer como datos curiosos. Y pues lo otro es las ideas creativas que se nos vayan ocurriendo, novedosas, pues también plasmarlas para que ellos estén pendientes, que uno va renovando lo que tenemos, los artículos, los diseños, bueno, en mi caso que soy diseñadora de modas, nuevos productos para ellos. Claro. Muy bien. ¿Qué nos dice Diana sobre ese punto? Dianita. Don Jorge, en alguna oportunidad habíamos hablado sobre las encuestas de fidelización de los clientes. Y es esto, es preguntarles cómo les fue con nuestro producto y aprovechar para mostrarles nuevas tendencias, nuevos diseños, nuevas presentaciones para que vayan conociendo la firma, la marca y se vuelvan clientes fieles. Ajá. Bueno, muy bien. Don Jorge, quiero hacer una pregunta. Si uno tiene un servicio con un valor agregado que sabe que su competencia, pues muy posiblemente no la tenga, y yo lo comienzo a publicar por redes sociales y por toda parte, yo vería un peligro de que pues un competidor coja esa idea y entonces a la final salgo yo perdiendo. ¿Qué opina? Sí, hay algo muy importante y es que siempre habrá alguien que pueda hacer lo mismo que uno hace porque lo hace un poco mejor. Ese es un principio universal, ¿sí? Pero entonces no se preocupe. Usted tiene que estar preparado para brindar el mejor servicio y sobre todo para cumplir con la promesa pertinente. ¿Ok? Y vamos entonces con estábamos en la octava, Sí. vamos con la novena. A ver, ¿quién se le mide la novena? Si quiere, yo lo hago. Adelante. Yo la puedo. Bueno, Olga Lucía, si quiere, entonces. Bueno, a ver. Ok. Noveno. Busque para su compañía nuevas oportunidades de mercado que puedan ser aprovechadas. Así como Alcacercer supo en buena hora duplicar sus ventas con solo añadir un tilín a sus comerciales, existen infinidad de oportunidades a través de las cuales su producto o servicio puede tener la ocasión para crecer. Busque nuevas aplicaciones, nuevos usuarios, nuevas fronteras, nuevas formas de llegar a nuevos clientes. Su afán no será en vano, pues tarde o temprano se verá recompensado con avances mayores con respecto a sus competidores. Entonces, estamos hablando de competir, ¿no? De cómo lograr superar al competidor. Entonces, no se contente con que usted tiene un producto muy bonito, con que usted tiene un producto muy bueno. No. Hay que estar buscándole siempre el lado negativo. Es como ponerse uno en los pantalones del competidor y decir, bueno, si mi competidor le está buscando defectos a este producto, ¿qué defecto le puede encontrar? Entonces yo tengo que estar cuidando siempre de cómo destacar lo más positivo de mi negocio, lo mejor de mi producto, el servicio excelente y estarle siempre cuestionando al cliente, bueno, ¿cómo se ha sentido? ¿En qué le puedo mejorar? ¿Qué le pudiéramos cambiar a esto? ¿Cómo pudiéramos hacer que esto sea más útil para usted? Es buscar siempre nuevas oportunidades. Ahora, aquí hay algo que no se puede llegar a sorprender. Como un producto que uno se imaginaba para un destino determinado puede servir para otra cosa, ¿cierto? Hay productos que fueron creados, como en el caso de la Coca-Cola, con otras finalidades.
no sé si ustedes se acuerdan, la Coca-Cola era un jarabe digestivo y se vendía como tal, un remedio. Y entonces sucedió que alguien dijo, oiga, pero ese está muy rico, métale más gas y verá que sabe mucho mejor. ¿Y qué pasó? Que el producto cambió completamente su destino y hoy en día pues es un refresco, ¿sí? Que si uno se analiza, dice, bueno, pues yo no sé qué es la Coca-Cola, no tengo ni idea qué es, ¿sí? Pero bueno, funciona. Entonces, eh, ¿qué es lo que... Ahora, la Coca-Cola ya tiene mucha fama. Sin embargo, lo están enriqueciendo todo el tiempo con nuevos eslogans, nuevas maneras de presentarlo. La Navidad se le pegan a esas fuerzas que son de orden social, que son tan importantes para para la sociedad, se le pegan a eso. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces me quedo en este momento eh, con ¿quién? ¿Quién lee el 10º? Jorge, Señor, listo. Lo puede ampliar, pero bueno, vamos a ver. Estoy tratando. Considere la posibilidad de rediseñar o remozar un producto o servicio en decadencia. Si usted vislumbra que sus ventas reflejan el cansancio de sus clientes con respecto de sus productos, no dude en hacer los cambios que permitan un nuevo empuje gracias a la percepción del cambio. Las sopas tradicionales Durén y Regina tomaron cerca de 40 años para comprender este principio, pero cuando despertaron se dieron cuenta que hacer los cambios de imagen requeridos no solo era muy costoso, sino que se tendrían que enfrentar a competidores fuertes y agresivos. Aún así, cambiaron y consiguieron vitalizar sus ventas, apoyados en la fiebre naturalista de reciente auge. No duden en cuestionar la efectividad actual de sus empaques, sistemas de venta o mecanismos de distribución o aún de los mismos precios de sus productos o servicios. Todo puede ser mejorado y en unos cuantos cambios inteligentes puede esconderse la oportunidad para salir airoso ante cualquier crisis. Muy bien. ¿Quién quiere comentar ese punto? Que no hay que dormirse en los laureles y creer que el producto que uno tiene es el mejor, porque la gente se cansa de ver lo mismo. Entonces hay que ponerlo más hermoso y ponerlo más atractivo para que la gente lo siga comprando. Es bien importante, ¿sí? Una buena estrategia sería hacer encuestas de vez en cuando con los clientes para detectar algo que uno ni se imaginaba que estaba sucediendo allá. Siempre hay que estarle preguntando a quién es el grado de satisfacción. Siempre. Siempre. Cada vez que tú tengas la oportunidad, tienes que preguntarle al cliente cómo se está sintiendo. ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Es cuestión de estar analizando permanentemente el grado de satisfacción del cliente. Y una cosa muy importante, que es remozar. Es como volver a tomar aire, como darle al producto una nueva dimensión. Por ejemplo, yo tomo aquí el ejemplo de algo muy interesante. Desde 1889 funciona en Colombia una empresa fundada por el señor Leo S. Koch que se llamó Bavaria. Y Bavaria viene produciendo cerveza, hermano, ¿cierto? Cerveza todo el tiempo. ¿Y cuál es su producto? Cerveza. ¿Y qué vende? Cerveza. Desde 1889. Pero la pregunta es, oígame, ¿y la cerveza de hoy, en el año 2022, es la misma cerveza de hace 10 años? ¿Qué piensan ustedes? ¿Aló? No, no es la misma. Hay muchos, por ejemplo, aquí he visto muchos tipos de cervezas que tienen diferentes sabores, Ajá. manzana, bueno, hay infinidad para todo gusto. Sí, Claro. hay tanta novedad que va uno al supermercado y mira, no sabe ni dónde escoger.
porque Incluso- hay para todos los gustos. Incluso distintas marcas dentro de la misma empresa de Bavaria. Yo recuerdo Claro. que había, pues la cerveza Bavaria era la más común, pero había otra que se llamaba Cabrito, que era para los de más bajo estrato, y después vino la Costeña, y miren ahora dónde estamos. Claro. Entonces, todas las cosas de la vida se van dinamizando. Los productos también tienen que tener esa génesis. No hemos tratado, porque ese va a ser el tema del año 2023, con el doctor Álvaro. Cuando veamos la parte de mercado, vamos a encontrar el ciclo de vida del producto. Irremediablemente hay un ciclo de crecimiento, un ciclo de maduración y un ciclo de decaimiento. Entonces, cuando yo veo que el producto está decayendo, pues hermano, tengo que impulsarlo de nuevo, crearle otro esquema, crearle otra manera de trabajar y adelante. El camino sigue. A mí no me cabe la menor duda, yo no tomo cerveza, pero yo me imagino que el Águila de hoy en día y la Póker que están tomando, pues es la misma vaina en otra botella, ¿cierto? Pero tiene otra dimensión y tiene otra dinámica y tiene otra forma de comercializar. Entonces, no nos durmamos sobre los laureles, tenemos que dinamizar, porque llegamos a una conclusión importante. Cuando uno crea una empresa, está creando un ente vivo que nace, crece, se reproduce y muere. Es bien importante. Entonces, si yo no quiero hacer que mi empresa llegue a la maduración y se acabe, yo tengo que remozarla y tengo que darle vitalidad. Y aquí viene una pregunta. ¿Por qué razón una de las industrias más prósperas del mundo es la industria del maquillaje? ¿Qué me dicen las damas? Marisol, respuesta a la pregunta. ¿Por qué razón una de las más crecientes industrias en la sociedad es la industria con los cosméticos? Mari. Es porque todo entra por los ojos y siempre nos queremos ver bien, ¿sí? Agradar. Y todo como es ahora todo visual, entonces pues también para como esconder los defectos y resaltar los atributos que se tengan, ¿no? Claro. Pero a ver, Ayer Sarita, bueno, el día que habló Sarita nos dijo que las compradoras número 1 en Estados Unidos eran mujeres. mujeres. Es decir, ahí está la respuesta. Claro. Mujeres, Claro. las que mueven el mundo. Y obviamente, pues el ser humano tiene una dinámica. Entonces, yo ayer por la tarde no tenía las barbas blancas, ¿sí? Y 1000 veces, incluida el doctor Cifuentes, pero píntese las barbas, hermano. ¿Cierto? Y usted se rejuvenece, y no sé cuánto y tal, ¿sí? Si yo fuera un poquito más vanidoso, digo, pues ya está bien, ¿no? Me quito unos 20 años, unos 15 años, pintándome las barbas, pero quedaría esclavo de la pintura de las barbas. ¿Cierto? Ahí está el punto. Entonces, El problema es su matrimonio. claro, sí. Ahí está el punto, sí, claro. Se le aparecen más candidatas. Más candidatas, sí. Sí. Una Pero pregunta, Francisco. Una pregunta. sí, adelante. A veces las empresas hacen cambios muy radicales y pueden perder en lugar de ganar. Nos dimos cuenta en el Banco Caja Social, cuando quitaron al personaje, que era el señor Bonachón, ¿verdad? Lo cambiaron. Y se dieron cuenta que se le fue mucha gente. Les tocó volver a colocar el personaje. Lo mismo que le pasó a la vivienda. Quitaron la casa. Les tocó volver a colocar la casita. Claro, hermano. ¿Por qué? Porque perdieron muchísima gente. Entonces uno tiene que tener cuidado con lo que le coloque al producto, cómo lo cambia. A veces no puede ser uno tan agresivo. O sea, hacer un giro de 180 grados puede ser un problema, una cuchilla de doble filo. Toca hacer, por eso para eso está la gente que sabe, que le dé a uno el concepto, y si uno está a tiempo,
pues cambiar. Pero hay que pensar es en el cliente. Subsidio tenía un logotipo precioso Sí, que eran unas flechas, unos triángulos con unas flechas de entrada y salida que da un sentido de integración bárbaro. Y entonces algún genio de la publicidad le dio por cambiar al Tangram. Y entonces ahora tienen un símbolo para el supermercado, un símbolo para la droguería, un símbolo para... hermano, entonces se perdió el concepto, pero fue un cambio bárbaro y les ha Se costado pierde la mucho trabajo. identidad, se pierde la identidad del Perdió la negocio. identidad, claro. Perdió la identidad. Por eso es que no me pinto las barbas. Ahí está el punto. Bueno, chicos, esos punticos era como nuestro tema del día de hoy. Creo que son unos consejos muy importantes, tanto en la parte contable como en la parte de mercadeo, en la parte de organización. Seguiré estando muy pendiente de conceptos que sean útiles para que los apliquemos en la vida diaria. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o podemos dar por cerrada la sesión? Una pregunta final, don Jorge. ¿Cuándo podría yo llamarlo a usted personalmente para contarle lo que le dije hace un momento de la contabilidad? Jorgito, y usted tiene las puertas abiertas de par en par, hermano. Me invito a tomar tinto también. Sí. Sí. ¿Cuál es la mejor día o la mejor hora para poderlo llamar y que no esté tan ocupado? Es que hay días de días, hermano. ¿Sí? Yo creo que el lunes de la próxima semana y las horas de la tarde. Listo. Gracias. Jorge Francisco, Adelante, doctor Álvaro. he estado reflexionando hoy en esta sesión acerca de nuestra experiencia con los consultores y con las personas que pertenecen al proyecto Nueva Era Empresarial, con nuestros emprendedores. Y cuando tú hablas de valor agregado o de darle algo más, yo como gerente de una empresa que contrata consultores, estaba reflexionando acerca del equipo de profesionales con el que hemos venido trabajando y noto que el 90% de ellos se caracterizan por querer ayudar. Sí. Pero hice una reflexión muy profunda acerca de personas que yo nunca volvería a contratar ni gratis en la vida. Y encuentro que justo corresponde a lo que tú decías. Hay personas que a las que no les nace ayudar y se les nota. Son personas con las que yo no quisiera volver a trabajar nunca porque mis clientes lo van a sentir. Eso con relación a los consultores. Con relación a los emprendedores, de lo que tú has dicho hoy y de las preguntas que han hecho, quisiera concretar 4 puntos para complementar lo que tú dijiste. Primer punto, yo lo llamé mano de obra. Encuentro que algunos emprendedores del proyecto Nueva Era Empresarial trabajan solos, son los únicos. Y realmente es muy difícil tener una empresa que crezca cuando no hay nadie que lo reemplace a uno o no hay alguien que haga un contrapeso que le permita a uno pensar de una forma diferente. Creo que O que lo siempre, cuestione, Alvarito, perdóname. perdóname, ¿No? Que le diga que caer en cuenta que, mire, está metiendo la pata aquí, ¿no? me parece que si quisiera darle una retroalimentación a muchos de nuestros emprendedores, yo quisiera decirles, mire, debe existir un backup, porque el día que usted se enferma, no hay empresa. Dos, algunas ofertas de nuestros emprendedores merecen mejorarse. En eso estuve pensando hoy mucho en Juan David, que es un diseñador y pensé muchas cosas. Hay ofertas que son ambiguas, que son poco claras. Me ofrecen un hotel
pero no me dicen si el hotel es de 1 estrella, de 2 estrellas, de 4 estrellas, de 5 estrellas, y me cobran por hotel, pero no me dicen si está incluido el desayuno o si hay parqueadero. Entonces yo quedo loco y ese contrato conduce a problemas porque como no sé lo que estoy comprando, es muy probable que no quede satisfecho. Justo en ese punto encuentro que la fragilidad de algunos emprendedores es que o la oferta no es clara o no hay un contrato para firmar con los clientes. En el tercer punto sobre el que basaste la sesión de hoy, hablando de contabilidad, yo siento que no costeamos y no presupuestamos, entonces quedamos como al azar, como que es el niño Dios el que determina si vamos a tener utilidades y nosotros no. Por ejemplo, alguien preguntó por los imprevistos. Es claro que cuando los imprevistos equivalen al 100% del valor del proyecto, es porque tú no presupuestaste, porque no hay una clara planeación de costos. Entonces, unos imprevistos, partiendo de un presupuesto bien hecho, no deberían ser superiores en ningún caso al 20% y siempre habrá imprevistos, buscar que estén muy cerca del 10% para que nosotros seamos los que manejamos el proyecto y no los imprevistos los que nos manejan a nosotros. Ahí Conchita aportó algo que es muy valioso y Conchita lo llamó disciplina. Yo creo que sí, hay que tener disciplina, pero además de eso hay que tener organización. Por ejemplo, un microemprendedor puede utilizar el mismo carro que utiliza para su familia, para el negocio. Entonces yo debo tener un estándar de distancia en kilómetros a mi cliente, así sea aproximado, y saber cuál es el consumo por kilómetro y sea como fuere, cargarle ese transporte. Puede que yo me equivoque, pero es mejor tenerlo que no tenerlo. O sea, siempre costear un estándar. Por ejemplo, tú hablaste del computador. El computador lo comparto yo para 3 o 4 proyectos, pero tengo que saber de la depreciación de mi computador, qué porcentaje le cargo a cada uno de los proyectos. Entonces, a mí me parece que en el cronograma hay que establecer juiciosamente, con disciplina y con organización, cuáles son los costos y cuáles son los imprevistos para que sea yo quien tome la decisión de cuál es la utilidad que voy a tener en cada proyecto y no sea el niño Dios el que me diga, le fue bien y ganó plata. Hay una pregunta que hizo Dianita y la pregunta llevaba inmerso el tema utilidad. La pregunta que hizo Diana se relaciona con qué debo hacer yo en ciertas situaciones de control de costos. Entonces yo digo, yo trabajo en este negocio para ganar plata. Si no me gano el 80 o el 20%, no participo en este negocio. Pero no siempre las metas son económicas. Porque para nosotros dos, Jorge Francisco, en el proyecto Nueva Era Empresarial, es claro que el objetivo de nosotros en este proyecto no es económico, es un proyecto de carácter social que para nosotros representa una utilidad emocional de saber que le estamos devolviendo a la sociedad lo que hemos recibido nosotros dos. Si el objetivo fuera económico, el proyecto Nueva Era Empresarial no existiría. Claro. Pero sí deberíamos fijar una meta de número de empresas o de número de emprendedores para saber si lo estamos haciendo de la mejor manera. Y yo terminaría con los siguientes 2 puntos. Cronograma. Todo proyecto debe tener una duración en el tiempo. Cuanto más se extienda, más costoso es. Entonces, si yo no tengo un proyecto en el que no hay un contrato, la oferta es ambigua, no hay un presupuesto y no hay un cronograma, sencillamente yo no soy un emprendedor, sino soy una persona aventurera que corre riesgos muy, muy grandes. Y para finalizar, algo, y quisiera que ustedes me ayudaran. Quisiera que nosotros lográramos comunicarles
que el negocio no es lo que yo vendo, el negocio es lo que los clientes me compran a mí. Y algunos de nuestros emprendedores se concentran mucho en lo que ellos saben hacer o en lo que ellos venden. Eso está bien, eso está muy bien porque ese es el punto de partida, pero solamente tiene razón de ser o solamente tiene razón de existir si eso que yo sé hacer bien o eso que yo vendo tiene valor para mis clientes. Y ahí viene la pregunta de Dianita. Y el mismo producto puede valer 10,000 pesos para un cliente, pero puede valer 100,000 para otro o puede valer 1,000,000 para otro. Y es el cliente el que determina el valor que le asigna a ese producto o a ese servicio. Y si el valor que el cliente le asigna es superior a mis costos, pues estamos en presencia de un emprendedor que puede crecer mucho. Como la sesión de hoy se llamaba acompañamiento a emprendedores en gestión de proyectos, me pareció pertinente tomar apuntes para algún día escribir un artículo para un periódico relacionado con nuestros 3 años de experiencia en el proyecto, diciendo que tenemos que formar emprendedores que tengan en cuenta, primero, a la gente. Hay que trabajar solos, no se puede. Es imposible trabajar solos. Segundo, que debe haber unos contratos claros. Tercero, debe haber unos cronogramas y unos presupuestos hechos con disciplina y con organización. Y finalmente, son los clientes los que mandan en el mercado. Yo solo soy un intérprete que mediante lo que hago o vendo o presto, satisfago esas necesidades. Me pareció como importante complementar o apoyar tu sesión de hoy con estas reflexiones. Espero que sean útiles para nuestros emprendedores y para nosotros, sobre Francisco. Claro que sí, Alvarito. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por su presencia esta noche aquí entre nosotros. Recuerden que la sesión de hoy queda grabada en YouTube y ahí la pueden encontrar en Diplomado NEE 2022. Y que el miércoles tenemos la segunda parte de la sesión Cómo venderle a los gringos. ¿Vale? Señores, muchas gracias. Que tengan una feliz noche, un feliz fin de semana, que les vaya muy bien y nos vemos en la semana entrante. Gracias por profesor. todo y Gracias. buena noche. Noches.